Continuamos con más de Podium, @PodiumPisos.gv en Twitter e Instagram, y la etiqueta Periodistas en Podium. Es la etiqueta del día de hoy en conmemoración de nuestra fecha, el Día del Periodista. Conversamos con Francisco Solórzano y Tinedo Guía, dos periodistas reconocidos. Dejamos en el aire una pregunta bastante interesante sobre la ley del ejercicio del periodismo, y era de qué manera se está violando la ley del ejercicio del periodismo en Venezuela, si es que se está violando según ustedes. Vamos a comenzar en este bloque con el licenciado Tinedo Guía. Tiene minuto y medio. Bueno, yo no diría tanto la ley de ejercicio del periodismo, diría más bien la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Allí en su articulado establece el derecho a la libertad de expresión sin que haya consecuencias, el derecho a la opinión y el derecho a la información. Y aun cuando haya estado de excepción, el derecho a la información no se puede limitar. Sin embargo, estos postulados, a la vez que hay una manifestación en la calle o que los periodistas están tratando de cubrir esa información, pues ¿quiénes reciben la mayor agresividad? Los periodistas, y si se identifican, pues es peor todavía. Hay periodistas que los han detenido, que les han quitado los carnets, que les han robado los equipos fotográficos o los teléfonos inteligentes con los cuales cubren algunas informaciones, han perdido sus efectos personales y han tenido que pasarla muy mal. De manera que allí ya hay una agresión y una violación a la Constitución. Nosotros los periodistas buscamos el hecho cumplido, la noticia, que es cuando se sale de lo común, que se convierte el hecho en algo que hay que analizar y que hay que comunicar, porque va en beneficio de que todos los que están alrededor entiendan qué es lo que está sucediendo. El día que se presentó el caso de la autopista Francisco Fajardo, el 30 de abril, pues había que informar que no se podía pasar por ahí, porque no se sabía qué iba a pasar, no se sabía si se podían las armas activar y llevarse por delante la vida de venezolanos que tenían que estar advertidos de que eso estaba sucediendo. Sin embargo, muchos de los medios se abstuvieron de informar porque no se sabía qué pasaba realmente allí. Bien, muchísimas gracias, licenciado Tinedo Guía. Licenciado Francisco Solórzano, la misma pregunta. ¿Se está viendo vulnerada la ley del ejercicio del periodismo? ¿De qué manera? Discrepo totalmente de mi buen amigo, porque creo que aquí se ejerce el periodismo tranquilamente. Se abusa de eso. Aquí hay periodistas que a través de las redes, Tinedo, dicen, mañana, dentro de 42 horas, vendrá el caos en Venezuela. Y que son periodistas que lo lee. Hinaldo Bravo y Carla Angola tuvieron hace meses en Twitter, todos los días iban contando 24. Y crean eso que es el problema del caos, de lo que habla el Papa, de que el periodista no se convierte en un individuo nada más, de ver la podredumbre, la suciedad. Hay cosas que uno tiene que ayudar para que se construya la verdad. Por ejemplo, nosotros debemos, tanto el Colegio de Periodistas como los que ejercemos esta profesión, ejercer y respaldar fundamentalmente lo que es el diálogo. Que la gente puede... Aquí estamos dos periodistas que tenemos diferencia de ver la vida y creemos en esto. Por ejemplo, eso que pasó el 30 allí, que fue un acto de locura, que terminó siendo derrotado quien tenía que ser derrotado, y los triunfadores, un acto para liberar a un hombre de su casa y llevarlo para la Embajada de España. Eso dijeron ellos. Hay cosas que hay que investigar. Cualquiera sonará chiste. ¿Qué hacían un guacal de plátano o cambures verdes ahí? ¿Será que no le gustan los verdes, sino los maduros? ¿O le gustan los verdes o los maduros? Yo decía, pero bueno, ¿y qué es esto? Eso sí, al lado estaba un arma que es más poderosa que la .50, que era capaz de asesinar al pueblo. El problema es que nosotros creemos que esa información nada más es buena para decir que allí estaba fulano y fulano. Bien. Y no ve el riesgo del Muchísimas gracias. Hacemos la siguiente pregunta, que tiene que ver con los comunicadores populares, algo que se promueve desde la llegada del presidente Hugo Chávez Frías. Se habla de los comunicadores comunitarios, del periodismo comunitario, hay emisoras comunitarias, hay periódicos comunitarios, hay pues medios de comunicación comunitarios, y ha habido mucha crítica por parte de los mismos periodistas porque consideran que esto no es legítimo, no se prepararon para esto y están ejerciendo lo que con tanto empeño, esfuerzo y dedicación, los tres que estamos acá, ustedes en mayor medida, y con respeto lo digo, nos preparamos para ejercer. ¿Son legítimos, licenciado Tinedo Guía, estos comunicadores populares? Mira, yo creo que la comunicación es propiedad de todo ciudadano que tenga un pensamiento y la posibilidad de expresarlo. Querer limitar ese pensamiento y las posibilidades de expresarlo es una gran necedad. Nuestra ley de ejercicio de periodismo establece los medios de comunicación alternativos. Y un medio comunitario
pues evidentemente tiene que servir a su comunidad, tiene que ser la tribuna en la cual se planteen los problemas, pero no solamente los problemas, sino que se ofrezcan también las soluciones, pero que no se convierta en un megáfono de propaganda partidista o política del gobierno. Un medio de comunicación tiene que servir a toda la comunidad y un medio comunitario tiene que existir. Nosotros no nos negamos a que existan los medios comunitarios. Es más, propiciamos que existan, pero que sirvan a la comunidad, no que se conviertan en radios preparadas exclusivamente para ir por una sola tendencia política y desconocer el pensamiento o el comportamiento de otro grupo que a lo mejor no está anuente con la propaganda que se está estableciendo allí. Apoyamos los medios comunitarios, nosotros no estamos en contra, al contrario, deberíamos favorecerlo para que cada comunidad tenga su vocería, que sea escuchada y que además la propia comunidad pueda mantenerlo, porque eso es verdaderamente mantener la independencia y no la dependencia de un medio comunitario. Voy a hacer una pregunta fuera de tiempo. ¿Lo correcto no sería entonces fomentar la preparación, la profesionalización de estos medios comunitarios, de estas personas que tienen la iniciativa de informar, de estas personas que tienen un cierto liderazgo comunitario a través de los medios, pero fomentar más bien la preparación de los mismos con carrera universitaria, quizás un poco más corta, pero no sería lo correcto? Yo estoy de acuerdo con eso, hay que preparar a quien va a utilizar un micrófono porque hay una gravísima responsabilidad en lo que tú vas a decir. Hablamos al principio de que con la palabra se construye y con la palabra se destruye. Entonces hay que buscar la manera de primero enriquecer nuestro lenguaje, de utilizar esos vocablos adecuadamente para que construyan y ayudar a la gente para que se pueda comunicar. Es una labor fundamental, yo estoy de acuerdo contigo. Hay que hacer una especie de clínica pedagógica del uso de un medio de comunicación social, de cómo expresarse, cómo redactar y cómo darle vocería a quien verdaderamente la necesita y la merece. Y además de eso, hacerle un seguimiento para ir solucionando los problemas de las comunidades en forma positiva y beneficiando a toda esa gran masa de venezolanos, a ese equipo, a ese grupo social que necesita ser atendido con urgencia y con necesidad. Así es, porque definitivamente el periodismo también es parte de los problemas y de la solución. Tiene la decisión en sus manos, si ser parte del problema o ser parte de la solución, pero la información es eso, es poder, y el poder te obliga a tener responsabilidades con el pueblo, ¿no? Perdona que te interrumpa, pero tú acabas de decir algo que es una frase que a veces se dice y queda como en el aire. La información es poder, pero el poder de la información está en que ese insumo que recibe el ciudadano le permite libremente tomar una decisión que le sea adecuada. Interpretar, claro. Mira, como cambiamos el estilo de debate, déjame responder. No, pero ya vamos a hacer la misma pregunta. Ya no estamos en debate, saludo el diálogo. Vamos a hacer la misma pregunta, disculpe usted, vamos a hacer la misma pregunta. Y tiene que ver con el periodismo popular. Es legítimo, va a tener también usted su tiempo, no se preocupe. Seguro. Es legítimo, los comunicadores populares son legítimos. Yo soy uno de los que trabajé en distintas situaciones cuando la constituyente discutía ese artículo que se dice que la información tiene que ser veraz, oportuna y sin censura previa. Uno de los que colocó esa frase, y le digo con esfuerzo, trabaja aquí en este canal, en este mismo espacio, porque cuando llegué aquí me olía a Vladimir Villegas. Había estado por aquí, se había ido. Uno de los que era constituyente y trabajó muchísimo sobre eso. Y te digo esto inicialmente porque tú oyes a Tineo hablando y yo dije, bueno, él está bueno, y no lo interrumpí porque yo estoy de acuerdo con lo que dice Tineo, yo estoy de acuerdo con las emisoras comunitarias, yo estoy de acuerdo con eso. Primero que yo reivindico cómo yo llegué al periodismo a los 14 años, estudiando bachillerato. Yo me formé y fui colegiado al final cuando cumplí los requisitos de la penúltima decisión que hubo eso cuando el gobierno de Caldera. Pero quiero decirte, cuando nosotros propusimos en la reforma constitucional de Caldera que se colocara ese artículo, los dueños de los medios de comunicación se opusieron y salió el artículo. Cuando propusimos eso en la constituyente, los dueños de los medios de comunicación en contra de ese artículo se enfrentaron a nosotros. ¿Sabes por qué? La mayoría, yo no sé cuáles, de los medios de comunicación de este país están en manos de gente que no son periodistas. Y esos medios también están en manos de los que no son periodistas algunos, otros que han estudiado algunas cosas, que han ido a talleres en la Universidad Bolivariana, pero que necesitan. Lo que sí creo es que tiene que ser vital y enormemente un servicio a la comunidad. A la comunidad, que es la que necesita que llegue esa información previa, esa información sin censura, esa información
expiró, pero puede Ajá. continuar porque No, me está bien. pidió No, que no, le diera pero que los te lo segundos digo, adicionales. te lo digo con todo respeto. Nosotros tenemos que hacer, los periodistas, grandes esfuerzos para eso. Tenemos que hacer grandes esfuerzos para que el gremio, todo, al cual pertenecemos, se vea deslindado también de la cuestión política. Esta figura... Porque, escucha, hay quienes pensamos que ese gremio lo maneja la oposición, que emite opinión de oposición. Nosotros no hemos vivido en este proceso, con toda la guerra, con todo lo violento que existe, acciones contra periodistas como lo que hubo contra María Verónica Texari en la salida de la Universidad Central, o con la que hubo con el periodista del Nacional que lo mataron cerca de La Carlota, o como la que hubo con otros periodistas que fueron asesinados, perseguidos y algunos presos que tuvimos que buscar su libertad. Yo creo que no es pensar que el periodista lo que es un individuo que tiene que tratar de explicarle a la comunidad lo que está sucediendo en un sitio donde ella no está. Tengo que ir al corte, porque ya ahora sí el tiempo expiró. Vámonos, pues. Vámonos al corte, pero pues dejamos en el aire una pregunta para que fuera de tiempo me la responda en la próxima parte. Entonces, ¿usted considera que realmente no se ha llevado de la mejor manera el tema de las comunicaciones populares, de la comunicación popular, de No, las claro que se ha emisoras? llevado bien. Lo que creo es que también tienen que entender que en las comunidades no vive un solo sector, viven distintas opiniones. Pero también eso tenemos que entenderlo los periodistas, porque cuando un periodista, porque sucede, periodista venezolano, escribe en su cuenta Twitter, a los chavistas hay que fusilarlo, hay que ahorcarlo. Conmigo no van a tener el problema de ahorcarlo, yo no tengo cuello, entonces no tengo que estar apareciendo por ahí ahorcado. Segundo, hay que asesinarlo. Cuando uno viene y se burla de que a un individuo lo han quemado en Altamira por el hecho de estar en el gobierno, eso es una burla. Yo te he hecho una anécdota rapidito. ¿Tú sabes a quién me tocó defender a mí siendo secretario general del Colegio de Periodistas? Nada más que a Rafael Poleo, que era dueño de un medio, pero era periodista. Bien. Cuando Carlos Andrés Pérez lo echó del país, bien, el defensor era yo. Y no le voy a preguntar si era Yo estoy seguro que muchas anécdotas han vivido en el ejercicio del periodismo, no, ambos, y que pudiéramos usar 5 programas para contar todas ellas, pero tenemos que irnos a un corte. La próxima parte seguimos con más de Podium.